Hola a todos y a todas. Este video intenta introducirlos a la segunda clase de ética. Hoy vamos a trabajar las dicotomías del ethos, que son formas de abordar el estudio del ethos. Recuérdense que el ethos es el conjunto de costumbres y comportamientos morales. Entonces, las dicotomías nos van a permitir estudiar al ethos. La primera dicotomía se llama dicotomía deontoaxiológica. Quédese grabado que deonto refiere a norma. Entonces, en esta dicotomía deontoaxiológica es una dicotomía que permite pensar fuertemente en las instituciones, en el funcionamiento institucional, en el funcionamiento de un Estado o de una sociedad y de cómo un conjunto de normas están establecidas. A partir de la norma se refiere a determinado valor. A partir del deber a lo que se entiende por bien. A partir de lo imperativo, lo que se debe hacer, se producen juicios de valor. A partir de lo que se considera correcto, se refiere a lo bueno. A partir de lo que se entiende por nuestra conciencia de lo moral, se tiene conciencia de esa conciencia. Voy a explicarlo. Las normas existen, tenemos normas jurídicas. Por ejemplo, una norma que tenemos ahora instalada es la referente al cigarrillo. Está prohibido fumar en espacios públicos, en espacios en la universidad, dentro de un boliche, en fin. Uno podría fumar en la calle, sí, pero no puede fumar dentro de espacios públicos institucionales, en ese sentido. Bien, eso es una norma. Ahora, la norma produce un valor. ¿Sí? Nosotros consideramos como un valor la salud y en particular el no fumar. Esa norma, a su vez, se relaciona con el deber. Debo no fumar dentro de esta institución, ¿sí? Dentro de una institución pública, una institución privada, o en un bar, o en un pub, o en un club, ¿sí? A esa noción de deber se liga una noción de bien. Para nosotros está bien no fumar. Véanse cómo se van anudando una con otra. A su vez aparece un imperativo, ¿sí? El imperativo de no debo fumar. Y se produce un juicio de valor. Está bien no fumar. Por lo tanto, eso inmediatamente produce una noción de lo que es correcto. Lo que es correcto es no fumar. Y produce una noción de lo que es bueno. Obviamente lo que es bueno es no fumar. Y lo que es malo sería fumar. Eso produce conciencia moral. Yo tengo conciencia moral de que fumar está mal. Aunque fume, tengo esa conciencia moral. Después tengo conciencia de lo moral. Tengo conciencia de que moralmente se comprende que fumar está mal. ¿Sí? Entonces, como vemos, la dicotomía del ethos, la dicotomía deontoaxiológica en particular, permite pensar esto. Ahora, ¿cuál es el problema de la dicotomía o la ventaja? La vamos a ver. Como vemos, se basa principalmente en las normas. Y las normas, en general, tienden a no modificarse todo el tiempo. Hay cierta estabilidad del funcionamiento normativo. Por lo tanto, esta dicotomía permite pensar a los estados, a las instituciones, a cómo las instituciones se piensan, cómo ellas determinan normas y cómo esas normas a su vez se ligan a valores, a nociones de bien, de juicios de valor, de bueno, etc. ¿Sí? Ahora bien, como hay normas, debemos entender que la norma es una regla que determina una exigencia. ¿Sí? Por lo tanto, la dicotomía, esta que acabamos de ver, siempre va a estar ligado al conjunto de exigencias. Y por lo tanto, cualquier acción que rompa con estas normativas, con estas formas, estas cosas que debemos hacer y cómo debemos comportarnos, serán entendidas como no éticas. Vamos ahora a el segundo tipo de dicotomía, que se conoce como dicotomía axiológica. Esta dicotomía es muy útil para pensar, por ejemplo, en distintos pueblos, distintas culturas, en distintas tradiciones. Por ejemplo, en un estado, en un país, podrían existir distintas culturas. Obviamente que cada una tiene su ethos. Ahora bien, para entender cómo
ese ethos particular de esa cultura, podemos utilizar la dicotomía axiológica. Esta dicotomía axiológica muestra que el ethos, ¿sí?, se encuentra ligado a una serie de principios que organizan lo moral, en pares de opuestos. ¿Sí? Entonces, frente al bien aparece el mal, frente al valor, el desvalor, frente al deber moral, lo que no es un deber. ¿Sí? Frente a la justicia, la injusticia. Frente al honor, el deshonor. Frente a lo correcto, lo incorrecto. Me estoy basando en el texto de Maleandi, que está subido en la bibliografía. Por ejemplo, vamos a volver a una cuestión que podría ser para una determinada cultura. Ponerle que en determinada religión, para determinada cultura, esté prohibido o sea mal visto beber alcohol. Como está prohibido o es mal visto beber alcohol, entonces está bien no tomar. Es un valor la sobriedad, o sea, no tomar, y es un disvalor la borrachera. Un borracho sería muy mal visto. Nuestro deber moral es mantenernos sobrios en todas las situaciones posibles, ¿sí? Y por lo tanto, como es un deber, la situación de tomar sería una dimensión de lo imposible, o sea, no deberíamos tomar nunca. Ahora, uno podría preguntarse, entonces, eso tiene que ver con la justicia. Si una persona, por ejemplo, manejara borracho, sería justo que fuera preso. Y sería injusto que fuera preso si está sobrio. Obviamente teniendo en cuenta la situación particular. Pero si maneja borracho y choca, obviamente es justo que vaya preso, por ejemplo. Podría serlo. ¿Sí? Debería ser correcto entonces no tomar e incorrecto tomar. Ahora, véase que esta cuestión del tomar y no tomar podría ser particular para esta cultura, no necesariamente para otra. Es decir, que la dicotomía axiológica permite entender el funcionamiento de una cultura, mientras la dicotomía deonto-axiológica permite entender el funcionamiento de instituciones del propio Estado. La deonto-axiológica tiende a ser más estable, mientras que esta podría ser prácticamente utilizable en situaciones de modificación permanente o de alteraciones de una manera muy interesante. Vamos ahora a la siguiente dicotomía, que se llama dicotomía onto-deóntica. Onto refiere al ser, a la existencia. Esta dicotomía puede ser muy utilizable, puede permitir pensar lo que le ocurre a un sujeto particular. A ti, por ejemplo, a mí. Primero, de la normatividad, o sea, cómo yo encarno las normas en mis acciones, en mi forma de pensar, de proceder, en relación a los demás, determina mi facticidad, lo que yo puedo hacer realmente y lo que no puedo hacer. Determina mi deber ser, cómo yo debo ser. Yo debo ser honesto. Pero eso obviamente determina mi modo de ser, porque si yo digo que debo ser honesto, voy a tender a ser honesto. Determina mis valores, porque yo tengo determinados valores y entre ellos, por ejemplo, el ser honesto. ¿Tá? Y determina los hechos. En los hechos tiendo a ser honesto. ¿Sí? Entonces, eso determina lo válido. Lo válido sería tender a ser honesto y la vigencia de eso válido. La vigencia sería que yo hago todo lo posible por ser honesto. De eso permite la relación entre lo bueno y lo malo. Es bueno ser honesto, es malo ser deshonesto. ¿Sí? Lo debido, lo que yo debo hacer es ser honesto. Lo indebido es que lo indebido sería no ser honesto, obviamente. Lo verdadero estaría del lado de la honestidad y lo falso del lado de la deshonestidad. Entonces, como ven, a partir de estas dicotomías podemos pensar lo que le ocurre a nivel de un Estado, lo que ocurre a nivel de una comunidad y lo que ocurre a nivel del individuo. Esto será trabajado durante el curso y si tiene dudas, por favor, pregunta.